¿Ha sido víctima del dengue, chikungunya o Zika? ¿Has padecido Zika, chikungunya o dengue? Incluso ahí creo que mataste un Creo que Zika maté uno. potencial. Si su respuesta es sí, le interesará el siguiente programa. Sí, claro, aquí hemos sufrido de esa enfermedad, man. Pero si no le ha dado, no se lo pierda igual, para que se informe y tome precauciones al respecto. Nada de eso me ha dado, gracias a Dios. En Colombia se han presentado 15.350 casos confirmados de chikungunya, 56.221 casos confirmados de dengue común y 682 casos de dengue grave. Y en cuanto al Zika, 6.402 casos confirmados hasta la fecha, según el Instituto Nacional de Salud. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Estamos ante una oleada de virus o estos siempre han estado entre nosotros? Las enfermedades transmitidas por los virus han existido desde cuando existió como tal la humanidad. O sea, el hombre aparece ya involucrado con infecciones producidas por microorganismos. Desde hace mucho tiempo hemos venido teniendo nueva posibilidad de virus que han llegado a diferentes países nuestros. El problema serio que se tiene hoy es la parte de la globalización. La posibilidad que cualquiera de nosotros pueda llegar a cualquier país del mundo permite que si yo transporto en mi organismo un virus lo pueda llevar a otro lugar en el mundo, que si existe el vector o condiciones especiales, ese virus se puede reproducir. Esto facilita que se pueda mover una enfermedad que estaba confinada a una región del África o de Asia particularmente y se pueda mover a América o a Australia o a Europa o a alguno de estos países. ¿Qué pasa en el caso de estos virus? Estos virus tienen unos periodos cíclicos de aparición, es decir, aparecen y reaparecen. De ahí el nombre de muchas enfermedades que nosotros llamamos reemergentes. Existen más de 300 especies de familias transmitidas de virus que son transmitidas por vectores. Estas tres que nos están circulando los llamamos arbovirus porque son transmitidas por vectores. El dengue es una enfermedad endémica, es una enfermedad constante, a diferencia de lo que es el Zika y el chikungunya, son reemergentes. Se instalaron después en estas zonas tropicales porque ofrecen las condiciones climáticas, las condiciones geográficas adecuadas para que el mosquito se pueda desarrollar. ¿Son los virus cada vez más inmunes? En algunos casos no ha permitido como tal establecer unas medidas de prevención eficientes. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de virus, estamos hablando de que puede haber distintos tipos de virus, por ejemplo de la gripa o del resfriado común. Es imposible sintetizar una vacuna para cada uno de esos tipos, porque cada vez va a aparecer una nueva variedad, un nuevo microorganismo que ha sufrido una serie de modificaciones porque los virus se adaptan fácilmente. Pero hay otros virus que son mucho más complejos, virus que se adaptan y afectan a nuestro sistema inmune, es decir, nuestras defensas. Entonces, un virus que tiene capacidad de afectar nuestras defensas, como hace que las defensas se disminuyan, es mucho más difícil de controlar. Sí, estamos en presencia de unos virus que fácilmente han podido adaptarse a estas nuevas condiciones. Un virus que tenía una especie particular de monos, por ejemplo, al hombre entrar a la selva, hace que esos virus empiecen a tener contacto con el humano, el virus se va adaptando paulatinamente
y entonces empieza a generar una nueva infección. La principal recomendación entonces sigue siendo control del vector, no agua en posada, posibilidad de dormir siempre en un toldillo, si bajo a tierra caliente estar protegido, repelentes, protección para evitar por ninguna razón que vaya a ser picado por una Aedes aegyptis. En medio de todo, hay gente para todo. Hay quienes creen y además aseguran que estos virus no son transmitidos por zancudos. ¿Qué opina usted? ¿Qué dicen los especialistas? No creo que se transfiera por un zancudo. Para mí que eso es algo viral, o sea, es un virus que anda en el ambiente, pero por transmisión de zancudo no creo. Usted sabe que como estamos en el mundo del negocio, puede ser alguna cuestión que han traído, ¿sí? Que haya venido, digamos, que lo hayan puesto para el negocio, para vender de una u otra forma, porque como estamos en un mundo del negocio. Yo sí creo, sí, eso es posible, Yo a cualquier zancudo me lo sacudo ahí mismo. No, pues le queda a uno como la duda, porque es como... Yo creo que es una bacteria. Se dice que es transmitido por un vector, pero sin embargo yo en esos días no me vi ninguna picada. Yo por eso tengo mucha desconfianza de que esa enfermedad se transmita a través de un vector. De pronto puede ser, pero también tiene que haber otros factores que estén contaminando y enfermando a la gente en cualquier parte del país. Al respecto ha habido mucha especulación. Es cierto, estas enfermedades reemergentes transmitidas por vectores han tenido mucha reacción en la población y efectivamente las personas del común tienden a dar explicaciones que si bien es cierto no corresponden a la realidad, de alguna manera sí pueden estar relacionadas. Los virus del Zika y chikungunya son virus que se habían identificado hace varios años, sino que estaban en una región particular, en África, por ejemplo, y entonces el virus pudo mutar, pudo más bien afectar al humano cuando éste tuvo contacto con los monos que eran afectados por ese virus. Deben estar seguros de que este es un virus que sabíamos sus orígenes, sabemos de las condiciones que se iba a replicar y por eso es muy importante que entiendan que no es una invención, que no es un invento, que no fue generado y que tenemos que ser responsables de la forma como debemos controlarlo. No creo. ¿Qué cree usted que lo transmite o bajo qué? No sé, de pronto virus, tanta cosa que hay, no sé. Pero no creo que sea un zancudo. Pues yo escuché que era por contaminantes de las nubes, debido a las empresas que estaban, desechando plomo y entonces pues por el efecto invernadero esto subía a las nubes y luego llovía y eso era lo que hacía que nos contamináramos. Hay que buscar, hay que estudiar las condiciones de vulnerabilidad de la población para precisamente entender por qué están relacionadas la calidad del aire, la calidad del agua, incluso la misma calidad de los alimentos en la transmisión de estas enfermedades. Pero hasta el momento, la investigación científica ha comprobado que el virus fuera del vector no se puede desarrollar. Afortunadamente es de esa manera y no por vía aérea. Imagínense que tuviéramos una transmisión aérea del virus del chikungunya, pues sería terrible, porque entonces las posibilidades de infectar a la población serían muchísimo más altas que las que tendría o que las que tiene actualmente este virus. Debo ser insistente en que la principal forma de transmisión para todos los lugares en el país que estamos por debajo de 2.200 metros del nivel del mar es a través de la picadura de la Aedes. El virus del Zika, lamentablemente, es que ese sí se puede transmitir por otras vías, no necesariamente es el mosquito. Pero se han documentado otras formas de transmisión. Una de ellas es a través de relaciones sexuales. El virus del Zika se puede transmitir por vía del semen, por vía sexual. En ciudades como las nuestras en Neiva no tiene ninguna relevancia, pero se hace relevante si alguna persona, específicamente el varón, es infectado por un zancudo en nuestra ciudad y regresa a zonas como por ejemplo Bogotá, que no tienen Aedes,
existe la posibilidad ya clara y demostrada de que a través del semen se puede transmitir la infección. También se ha comprobado que el virus se puede transmitir por una transfusión. Entonces una persona que dona sangre con el virus del Zika puede transmitirle a otra persona la enfermedad por esa vía. Muchas veces como que entré en el virus vecino y me dio chikungunya, no puedo, digamos, por ejemplo, usar los platos o las cosas de los familiares, y eso es mentira, porque simplemente se transmite por el zancudo, ¿no?, que es el vector. En general, es una actitud responsable cuando un paciente tiene Zika, dengue o chikungunya, estar en reposo en su casa metido debajo de un toldillo, porque de esta forma evita que otro zancudo, otro Aedes que no esté infectado, se pueda infectar. ¿Ha sido usted víctima del dengue, chikungunya o Zika? Sí, me dio dengue 2 veces y Zika. Me dio fiebre y dolor en el cuerpo. Me dio chikungunya. Mucho dolor en las articulaciones. No me podía parar. A mí me dio Zika. Empezó algo de rasquiña en todo el cuerpo, dolor en las articulaciones, sobre todo en los codos y en los hombros, también en las rodillas, en los dedos también. No, señor, no me ha dado nada de eso, porque yo pues estoy alerta, me mosqueo cuando a toda hora estoy prevenido. ¿Te dio Zika, chikungunya o dengue? Zika. Presenté eritema en todo el cuerpo, mialgias, dolor generalizado, falta de apetito. ¿Qué hizo cuando le dio? ¿Qué tratamiento usó? Pues va a pasar tomando acetaminofén y eso es lo único que da a los médicos, acetaminofén. Sí, yo me tomé acetaminofén y guarapo y no más. Lo único que sé es que uno va y dice que no, que estoy enfermo, tome 2 tabletas de acetaminofén y ya. Eso sí se lo puedo confirmar, que eso sí se lo dice, pero de resto no le dan. ¿Acudió a un médico o se quedó en casa? Pues la verdad me quedé solo en la casa y lo traté con una pastilla, pero solamente para los dolores articulares. Pues yo también fui al médico y lo único que me dieron fue acetaminofén. Sí, yo fui al médico, pero no me atendieron. Reposo en casa y acetaminofén. El hecho de que sean síntomas tan leves hace que muchas veces, ya cuando deciden ir al médico, no vayan y entonces no puedan consultar, y al no consultar no se registren. Como es tan leve, la mayoría de las veces solo necesita el cuidado general en casa, abundante líquido y solamente algunos medicamentos usuales como el acetaminofén. En general, la parte importante desde el punto de vista de la atención de los pacientes es que las personas que los atienden entiendan que, a pesar de ser enfermedades parecidas, debemos pensar que cualquiera de ellas se debe presentar y debemos buscar las particularidades para poder orientar de mejor manera los casos. Es necesario que la persona empiece a estar alerta de si empieza a tener signos particulares como hormigueo, como que empieza a tener adormecimiento de alguna de sus partes del cuerpo, de los miembros superiores, los miembros inferiores, que presente dolores de cabeza severos. A veces, cuando estos síntomas aparecen bruscamente, es necesario que la persona consulte con rapidez para tratar de disminuir la progresión de la enfermedad en la medida que sea posible. La población de riesgo en este momento son las gestantes, los menores de 1 año, los adultos mayores de 65 y los pacientes que presenten una enfermedad de base como un cáncer, una EPOC, una enfermedad crónica obstructiva, una leucemia, una deficiencia inmunológica, hace que sean pacientes que, digamos, consideremos de alto riesgo. Entonces, estos pacientes no deben dudar en consultar ante la presencia de la enfermedad por virus Zika, por dengue o por chikungunya. Pero en principio, si hay un rash, hay fiebre, como tenemos dengue, como tenemos Zika, como tenemos chikungunya, la obligación es deben consultar a sus servicios de urgencia con todas las limitantes que tenemos para atenderlos prontamente, pero deben consultar a sus servicios de urgencia. Recomendación: acuda al médico, ya sea un adulto, un niño, una mujer gestante, y no se automedique.
Además de que el dengue puede provocar síntomas como Que haya una manifestación hemorrágica. el chikungunya, síntomas como Los dolores articulares, el sarpullido, el brote. y el Zika, síntomas como El prurito o el brote asociado a la presencia de conjuntivitis. estos virus estarían relacionados con otras afectaciones, como la artritis, la microcefalia en recién nacidos y el Guillain-Barré, siendo la población de mayores de 65 años la más afectada. Si una persona tiene de base una enfermedad articular, por ejemplo, una artritis reumatoidea, es una persona que tiene mayor susceptibilidad de sufrir una artritis por el virus del chikungunya. ¿En qué casos esa sintomatología es persistente o se convierte ya como tal en un caso crónico de la enfermedad? En donde los factores predisponentes del huésped lo hacen así. No es que el virus le va a causar artritis de por vida, sino que ya tenía una enfermedad de base que el virus hace que se aumente y entonces le va a generar un empeoramiento de los síntomas. A finales de 2015, el mundo puso sus ojos en Brasil, luego que fuesen notificados 1.708 casos de síndrome de Guillain-Barré relacionados con el Zika. En Colombia, hasta la fecha, se han notificado 550 casos de Guillain-Barré, según el Instituto Nacional de Salud. La respuesta inmunológica de las diferentes poblaciones depende mucho de la genética humana. Los primeros casos de Zika de la Polinesia asociados a Guillain-Barré, que fueron los publicados, mostraban que los de la Polinesia dañaban más el axón. Nosotros el daño es más sobre la mielina, sobre el recubrimiento. Y eso se debe a que la respuesta inmunológica, por ejemplo, de los colombianos es muy diferente a lo de los brasileños y muy diferentes a los de la Polinesia. Se sabe también de la asociación Guillain-Barré, dengue, Guillain-Barré, chikungunya y otros agentes, pero la que más ha sido notoria y tal vez por la explosión de la epidemia fue con Zika. Con Guillain-Barré pues se parece a las otras formas de enfermedades virales que pueden producir Guillain-Barré y es la afectación de unas sustancias especiales que recubren los nervios y por esa razón se produce la enfermedad. Lo que se busca con los estudios científicos es demostrar que realmente el Zika tiene la capacidad de producir el Guillain-Barré mediante la generación de anticuerpos, qué vía para producir, cómo hace para producir esos anticuerpos y si realmente el virus tiene la capacidad de dañar el nervio periférico o el sistema nervioso central. Después de que hayan tenido Zika, que ya dijimos que son síntomas totalmente leves, estar muy atenta a las 3 siguientes semanas, atentas a la parte de su motilidad, si se pierde fuerza en las manos, si se pierde fuerza en los pies, si ven que algo no está normal, deben consultar porque puede presentarse Guillain-Barré. El principal y más temido problema que presenta el Zika como complicación es la microcefalia. Normalmente la microcefalia que se produce por Zika es porque el cerebro se afectó, ya sea porque hacen microcalcificaciones, calcificaciones, hidrocefalia o una mala formación del cerebro. Eso hace que el cerebro deje de crecer y se produzca la microcefalia. Han empezado a sacar teorías y entonces las teorías dicen que es que hay algunos factores que hacen que las células, ¿sí?, que son las neuronas en formación inmaduras, ¿sí?, ese virus tenga un especial gusto por esas células. Entonces, que las invada más fácilmente, se multiplique allí y las lesione. Entonces, destruye el tejido nervioso, hace que no haya desarrollo y por eso la microcefalia. En estos momentos no hay una relación exacta ni un porcentaje que uno pueda decir de que tantos pacientes que contraen la enfermedad del Zika en estado de gestación puedan tener malformados. También se sabe que las maternas que hacen la infección en los primeros 2 trimestres pueden hacer infecciones del feto, infecciones que pueden ser microcefalia y o lesiones en el sistema nervioso central, lesiones articulares también se pueden presentar. Hay 4.097 gestantes confirmados por virus Zika y hay otros 11.600 casos sospechosos en Colombia. El gobierno y las administraciones de salud recomiendan a las mujeres abstenerse de quedar en embarazo.
¿Cómo esta medida afecta el plan de familia? La recomendación que dio el Ministerio de Salud parte de una recomendación que dio el CDC de Atlanta, y es que mientras supiéramos algo más sobre Zika, todas las mujeres en edad fértil deberían aplazar su embarazo. Entonces en este momento es utilizar métodos anticonceptivos y llegar a su institución. Todos los organismos, ya sean públicos o privados, tienen que darle, tienen su derecho como maternas de pedir métodos de planificación. Hay un agravante. En el semen el virus permanece hasta por 90 días. Entonces, hombre, si yo voy a pasar el virus y ese virus puede potencialmente afectar mi bebé, ¿sí? Pues no debo hacerlo. Todas las gestantes deben estar en control con su ginecólogo y deben tener una ecografía de detalle del bebé. Lo que se ha visto es que más o menos entre la semana 18 y 22 se está viendo cómo va el desarrollo del sistema nervioso central, y de acuerdo a los hallazgos y al crecimiento del perímetro cefálico se define si ese bebé tiene o no la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Las gestantes que estén absolutamente normal, la recomendación es que sigan lo que le diga su ginecólogo, que en principio será un control cada mes o cada 3 meses de la ecografía para saber el tamaño de su cabecita. Las mamás que han tenido antecedente de Zika, esas mamás tienen un protocolo diferente, deben tomarse unas muestras que está tomando el Ministerio de Salud, deben remitirse esas muestras y esa mamá entra en un control muy puntual que en principio es ecografía de detalle o una ecografía cada mes para poder establecer el tamaño de la cabeza de su bebé. Si ese bebé desarrolla la enfermedad o empieza a dar microcefalia, lo que se hace es tomar una amniocentesis y tomar una PCR para mirar si la mamá cursó con la enfermedad y el bebé viene afectado por el virus del Zika. Se ha hablado que el Zika podría afectar a los neonatos, pero ¿cómo toda esta información y desinformación podría también afectar a las madres? Pues me da miedo porque pues, el bebé, decía que el bebé salía deforme. Muchas cosas, ¿no? Sí, claro, sí, igual cuando estuve acá hospitalizada, pues el miedo era contraer el chikungunya porque pues en ese tiempo todo el mundo tenía chikungunya. Se sabe, digamos que uno puede hablar con las mujeres que para esa fecha, que fue como sobre todo diciembre, enero, que fue el pico más alto, realmente estaban muy preocupadas y eso generó una sobrecarga emocional de las mujeres que venían como muy asustadas. Yo estaba embarazada en octubre. Mi embarazo iba normal, ¿no? En diciembre presenté complicaciones en el cuerpo, dolor de cuerpo, en las articulaciones. Eso me duró 2 días, fui al médico y me realizaron unos exámenes básicos. Nunca nombraron el Zika de ellos ahí, ¿no? Y pues me hicieron un monitoreo donde el bebé estaba bien. En el noticiero no hablaban del Zika en ese momento, pues sí se sabía, yo sabía que iba a llegar un virus que era, todo el mundo hablaba que era un virus menos del chikungunya y eso sabía, no más sabía que de pronto tenía toda esa complicación de pronto en los bebés gestantes, nunca pensé eso, si no, no me hubiera embarazado. Y uno dice, bueno, el papel de los medios, ¿cuál fue allí y cuál sigue siendo allí? Porque si no se tiene conocimiento veraz, certero, alrededor del tema del Zika, ¿por qué desinformar de esa forma? ¿Sí? Comienzo a ver por el noticiero donde ahí sí mi complicación mayor más que la enfermedad fue como la desinformación que hubo en el noticiero, donde bombardeaban a toda hora que las mujeres que tuvieran el Zika, los bebés le nacían con microcefalia, psicológicamente me afectó demasiado. Fui a una cita, un control, donde le exigía yo a mi médico, le dije, bueno, tanta cosa que habla el noticiero, necesito por favor que me hagan la prueba del Zika. Y ahí fue donde me hicieron la prueba del Zika, que no decía como tal en la hoja Zika, sino dengue. Ya estaba entrando a los 3 meses de embarazo y me hice la ecografía de tamizaje y a los 8 días me la repetí. El doctor comenzó a monitorearme y todo y me sobaba mucho el estómago como raro, algo raro, él me vio.
Entonces me dijo, vamos a hacerle una ecografía transvaginal, me dijo. Y entonces me dijo, Lorena, lo que pasa es que su bebé no tiene latidos cardíacos, su bebé está muerto. Pues nos tocó irnos para la clínica. Allá en la clínica, no conmigo, habían como 3 mamás igual que yo, se les había muerto el bebé y daba la casualidad que tenía Zika. El hecho de que el virus tenga transmisión transplacentaria y pueda afectar el sistema nervioso central, puede que eso se convierta en un factor que estimule el desenlace temprano de un embarazo. Esas cosas están en estudio y pues sí, existe relación, no se puede demostrar cuánto, no se ha demostrado, no tenemos números, no hemos cuantificado, porque recuerda que esta es una enfermedad que hasta ahora estamos empezando a describir. Sigo con la incertidumbre, ¿será que puedo quedar embarazada nuevamente? Para mí no hubo una respuesta certera, usted sí tuvo el Zika y fue por eso, o bueno, debió ser por algo que mi bebé se murió. En los resultados no mostró de pronto una falla cardíaca, no mostró alguna malformación, él venía supremamente bien. Yo lo miré, él venía supremamente bien, él venía con sus manos, sus piernas, su cabeza, y voy y le hago que me lo mandaran a patología y no, todo bien. O sea, ¿de qué se murió entonces? Pregunto yo. El poder controlar y mitigar estos virus no depende solamente de las administraciones de salud, sino también de nosotros como ciudadanos. Así que ya han escuchado las recomendaciones, apliquémoslas en nuestras comunidades para vivir mejor. Esto es Vía Universitaria, no olviden seguirnos en Facebook como Vía Universitaria y en Twitter como @VíaUSCO.